Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de Cercanos a través de las diferentes plataformas de TD+. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos y apuntarse al aprendizaje continuo que siempre tratamos de llevar a través de esta plataforma. Recuerden que el aprendizaje que aquí buscamos es que usted esté al tanto de todo lo que sucede en negocios, en generación de empleo, en emprendimiento y en formación. Porque siempre creemos que cuando estas cuatro se unen, hay una mejora en la calidad de vida de cada uno de nosotros y nosotras. Por eso, yo considero que hoy es un día realmente importante para poder hablar de un tema que define cualquier organización. Un tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, que es la cultura organizacional. ¿Saben eso? Que cuando uno está en la casa, uno podría identificar su casa también como por la cultura que tiene esa casa, o una sociedad, o una comunidad, o una empresa. Entonces, ¿cómo funciona esa cultura dentro de las empresas? Para eso hemos traído a nuestra experta de hoy, la vemos en el plano general, nuestra amiga Stephanie Mora. Ella es gerente de consultoría en recursos humanos dentro de PwC Costa Rica y el mundo entero. Stephanie, bienvenida. Muchas gracias, Bernal, por la invitación y un gusto estar acá. Realmente el tema de cultura es un tema importante a nivel de empresas, familia, colaboradores en general, así que más que bienvenidas tus preguntas y la conversación para hablar un poquito de este tema. Este tema precisamente de la cultura organizacional, podríamos hacer esa analogía tal y como la introducía, de repente de decir que así como en una comunidad, en un hogar, inclusive en un país o una región, o sea, y podemos seguir escalando, si de esos factores que definen una cultura en esos ámbitos son los mismos factores que definen una cultura dentro de una empresa u organización. Sí, en realidad la forma más fácil de definir cultura es la forma como se hacen las cosas aquí. Aquí puede ser país, puede ser región, puede ser la familia, ¿verdad? Entonces también es una forma de decir cómo es la personalidad. Cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de cómo es la personalidad, porque podríamos decir, imagine que la organización es una persona. ¿Cuál es la personalidad de la organización? ¿Verdad? Entonces, todos esos atributos, principios, valores en una familia o en una cultura país, ¿verdad? Están relacionados con lo que le da forma a la cultura en general, ¿verdad? Hablamos de cómo se hacen las cosas aquí. Esa es la forma más fácil de definirla. Estos elementos que al final van formando la cultura, de una u otra forma van a dar una identidad, ¿cierto? Entonces es lo que hace que al final de cuentas yo como profesional también pueda poner sobre la balanza si es realmente esa cultura algo que me identifica o de lo que yo quiero ser parte y ser ese filtro para definir si soy o no parte de esa compañía. Totalmente, porque entonces hablamos ahí del famoso fit cultural, ¿verdad? ¿Qué tanto fit cultural en realidad en procesos de reclutamiento y selección, por ejemplo, se habla mucho de entender no solo la persona, la formación, qué expectativas tiene, sino también qué tanto hace ese fit con la cultura de la organización, ¿verdad? Sus principios, sus valores, qué espera, ¿verdad? Entonces se habla mucho de ese fit cultural. Y en términos generales, cuando se selecciona una persona con realmente un fit cultural, se garantiza una retención, ¿verdad? Y no una retención de tenerlo amarrado como tal, sino más bien que esté satisfecho con la organización, con el ambiente organizacional y que más bien sea una persona que está motivada y satisfecha no solo por lo que hace, sino en el ambiente de trabajo en el que se desarrolla. Hay un tema también como de lealtad, ¿no? Que esto podría generar dentro de una persona, dentro de esa organización. Si es una organización que comparte mis principios y valores, al final yo digo, le soy leal a este lugar y además ellos me han sido leales a mí en lo que creen y yo creo, no sé, ese juego se da a la hora de entender esa cultura. Totalmente, y también se puede dar a la inversa, ¿verdad? Cuando no voy acorde con los principios y valores de la organización, pero totalmente, hay un tema que yo no llamaría tanto lealtad, sino ese enganche positivo con la organización, ¿verdad? Estoy no porque realmente estoy asegurado, porque tengo tales y tales cosas, sino más bien porque me gusta el ambiente organizacional. Entonces, sí, por supuesto, genera lealtad, me gusta más el término lealtad que compromiso, ¿verdad? En ese caso, porque soy leal a lo que la organización hace, a lo que la organización tiene como imagen, no solamente externamente, sino internamente, que eso es muy importante, ¿verdad? Cuando se habla a nivel de, incluso de propuesta de valor, de marca patrono, son conceptos a nivel interno y externo, ¿verdad?
Hay ejemplos donde hay organizaciones que se dice, bueno, somos muy buenos externamente en ciertas cosas, pero internamente tenemos ciertos ambientes laborales no tan amenos. Entonces siempre hay que pensar interno y externo en ese caso. Hagamos un ejercicio de aprendizaje. Claro. Ajá, lo voy a poner sobre la mesa. Ahí está. No se vale hoy los forros ni nada. Voy a buscar el forro aquí. No, pero de los elementos que definen esa cultura en estos ámbitos que poníamos como, ¿verdad? Comunidad, país, ¿verdad? Y así como lo definimos, ¿cuáles son esos elementos por los cuales yo podría medir o identificar la cultura dentro de una organización? Sí, claro. Mira, lo primero es el propósito de la organización, ¿verdad? Okay. El propósito es algo que se descubre, no que se crea de cero, sino es algo que es descubierto, es ese fin por el cual la organización está, ¿verdad? No es una misión, no es una visión, es más people, digamos, enfocado en la gente como tal. Claro. Y entonces eso es propósito, cómo la organización se engancha con su gente. Ese es el componente número 1. Componente número 2, que te lo he mencionado más o menos, tiene que ver con valores, ¿verdad? Los valores de la organización y también estos dos elementos aunados a los rasgos culturales, que es tu pregunta propiamente, ¿verdad? ¿Qué son los rasgos culturales? Son esas características de una organización. Y los rasgos culturales se viven a través de los comportamientos de la gente. Un ejemplo muy fácil, llego a una organización y de repente estoy en el ascensor y esa persona saluda. Usualmente llegas a la organización y te saludan. Eso es un comportamiento de las personas, ¿verdad?, que están viviendo por un rasgo cultural, ¿verdad? Entonces siempre hay una característica, decisiones, y podemos hablar de muchos ejemplos de rasgos culturales donde se viven a través de comportamientos de su misma gente. Por eso se habla de la personalidad de la organización, ¿verdad? El cómo me comporto. Ahora, uno de los principales moldeadores de la cultura son los líderes, ¿verdad? Porque son un ejemplo a seguir. Entonces, cómo se comportan los líderes, si inspiran o no confianza, hacen que su gente se sienta auténtica, que se sienta tomada en cuenta, que asuman riesgos, porque tienen la confianza de sus líderes. Pero entonces se habla mucho de rasgos culturales y se viven a través de los comportamientos. Pero sí, definitivamente los principales moldeadores de la cultura son los líderes. Muy bien, y ahí retomo entonces, propósito, sí, rasgos culturales. Valores primero. Ok. Propósito, valores, rasgos culturales. Correcto. Y el papel del liderazgo dentro de una organización. Sí, los comportamientos es cómo se viven los rasgos y líderes son los principales moldeadores de la cultura. ¿Cómo identifico eso dentro de un modelo de negocio que quizás esté empezando? Entiendo que quizás la mayoría de experiencias que usted lidera dentro de PwC quizás es para empresas con un mayor tiempo de recorrido. Pero aquí y en Cercanos como tal y en TD+, y hemos hecho muchos esfuerzos por el sector emprendedor también, pero ¿cómo? Porque al final de cuentas son empresas que quizás están empezando, que arañan, ¿verdad?, el tema de la utilidad final de cada mes para poder seguir operando, buscan inversión. Entonces, quizás en lo último que piensan es en... Porque la cultura creo que se está generando ya por sí sola. Exacto. Pero se detienen a validar qué tipo de cultura están desarrollando. Entonces, ¿cómo entender esto mismo, esto de propósito, rasgos culturales, valores y liderazgo en un momento como ese? Sí, no creas que solo empresas, ¿verdad?, más pequeñas o más nuevas en el sector que estén son las que manejan la cultura como tal, ¿verdad? O que por lo menos hacen ese diagnóstico formal de cultura. Hay empresas muchísimo más longevas o con mayor recorrido en el tiempo que quizás no tienen esto tan claro tampoco. Totalmente de acuerdo. Pero hablemos un poquito de esas nuevas empresas, sí, ¿verdad? Usualmente se viven, no está escrito en blanco y negro, pero los valores, el propósito de la organización es algo que se vive, se respira, se lee, ¿verdad?, en términos generales. Ahora, los valores para una empresa más nueva posiblemente están desde la parte de sus socios, ¿verdad?, o la persona fundadora. Entonces hay una historia detrás que tiene mucho que ver, la historia de la organización o de la empresa, pequeña, mediana o grande, con esa cultura, ¿verdad? O bien los valores de los accionistas o los valores de ese fundador se impregnan muy automáticamente en la cultura, ¿verdad? No tenemos que hacer una encuesta a la gente
para saber que hay una cultura muy replicada de lo que su fundador espera o lo que vive en la organización. Puede ser, acaba de surgirme esta pregunta, ¿puede ser la cultura organizacional un modificador de la cultura general de esa comunidad, sociedad, país? Totalmente. Hay un impacto de todas las organizaciones, por ejemplo, el tema de inclusividad, ¿verdad? El tema de inclusividad es algo que si se genera a nivel de organizaciones y a nivel de comunidad, hay un impacto importante en la sociedad como tal y en el país. Entonces, por supuesto, hay un impacto de las organizaciones, comunidad, sociedad, incluso región, ¿verdad? Y empresas multinacionales que han venido a ubicarse en Costa Rica y también, ¿verdad? Es como un intercambio cultural de esos factores que tenemos que tomar en cuenta para hacer cambios precisamente con lo que están mencionando. Ese era un paréntesis, volvamos al tema de precisamente estas empresas emergentes y comparémoslas con estas empresas quizás ya más maduras en el tiempo. ¿Qué cosas se dan cuenta ustedes cuando hacen estos procesos de consultoría o de atención a ellos y ellas? De decir, no sabe un toque, ¿usted cuántos años tiene en el mercado? 30, 35, y hasta ahora se puso a pensar en cultura organizacional. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes en un momento como ese? ¿Y qué elementos dejaron de hacer esas empresas para fomentar o robustecer más bien esa cultura? Sí, tenemos empresas incluso que son costarricenses de muchos años de estar situadas acá, que hasta ahora, ¿verdad? Después de pandemia, porque eso es un antes y un después de pandemia, están revisando y revisitando de alguna manera su cultura, donde antes tenían una serie de valores y ahora después de pandemia dijeron, no, tenemos que devolvernos a una cultura que nos lleve a otra cosa, ¿verdad? O a otros resultados. La cultura no se trabaja por trabajarse, en realidad se hacen diagnósticos de cultura precisamente para ir a una cultura deseada, ¿verdad? Entonces se define una cultura actual para entender cómo estamos, una cultura deseada, y todo esto lo más importante es que esté alineado a la estrategia de la empresa, porque finalmente si tenemos gente satisfecha y motivada, una experiencia del colaborador positiva, impactan los resultados positivamente, ¿verdad? Entonces, eso es un poco de lo que hay que convencer de alguna manera a estos dueños de empresas, CEOs, ¿verdad? O gerentes funcionales, en términos de que no se trabaja la cultura solo para que la gente esté feliz, en realidad se trabaja la cultura para que haya un impacto en los resultados de la empresa. Otro tema que creo que quisiera poner ahí sobre como este primer recorrido que estamos haciendo solo el tema de cultura organizacional. En el segundo bloque vamos a estar hablando un poco ya como de beneficios específicos sobre una marca empleadora o también sobre el desarrollo profesional de cada uno de nosotros dentro de una cultura organizacional establecida. Eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Pero bueno, para ir ir aterrizando esta primera parte de la conversación, la cultura muchas veces dentro de las organizaciones la definen personas que son agentes de cultura. No sé si existe ese término a nivel de cultura organizacional. O promotores de cultura, no sé. Usualmente está muy, vamos a ver, la responsabilidad de definir esto usualmente está en recursos humanos, ¿verdad? No hay una persona enfocada en cultura, es muy poco visto que haya una persona muy dedicada solo a cultura. Hay puestos como que ahora sí existe. Ahora sí, ahora existen gestores de cambio, por ejemplo, sí, cultural, ¿verdad? O el arquitecto cultural, ahora se habla de puestos muy diferentes, pero en la mayoría de las organizaciones recae de alguna manera en recursos humanos. Hay posiciones de desarrollo organizacional que tienen el tema de cultura, digamos, a cargo de sus funciones, ¿verdad? Entonces, por ahí. Pero nuevamente, la cultura es algo que tiene que darse a nivel de líderes de la organización. De hecho, los estudios que nosotros hacemos siempre se involucran a todos los líderes de la organización de cierto nivel hacia arriba, y además a nivel de encuesta se toma en cuenta todos los niveles de la organización. Estos líderes y estas lideresas dentro de las empresas, me salió en verso, estas lideresas dentro de las empresas, ¿qué tipo de formación reciben en cultura? Porque quizás es una de las áreas más importantes para poder fomentar la productividad de las personas, pero quizás para ellos y ellas termina siendo uno de los temas menos importantes, porque entienden que hacer cultura es unir a la gente en cierto momento, empezar a comunicar cosas que quizás no son tan relevantes, me doy a entender. Entonces, ¿qué hay que decirle a estas personas y cómo fomentar en ellos y ellas el peso que tiene una cultura organizacional fundamentada?
Sí, y tenés un buen punto, ¿verdad? A nivel de recursos humanos están muy fuertes en los temas de cultura, pero como te dije al principio, los líderes son los principales moldeadores y usualmente los líderes están muy enfocados en los resultados de la organización, sí, claro. ¿verdad? Entonces, precisamente una de las formas de hacer esto es revisar muy bien qué se necesita para lograr la cultura deseada. Y una vez que se tenga eso claro, lo que se tiene que fortalecer son lo que llamamos competencias. Entonces ahí hablamos de liderazgo, habilidades sociales, relaciones interpersonales y diste un buen punto, la comunicación. Ojalá, ¿verdad? Y uno diría, bueno, ojalá comuniquen algo, ¿verdad? Pero de repente o no comunican o no lo hacen de la manera más asertiva. Entonces, ahí lo que hay que revisar es más bien fortalecimiento de los líderes en esas competencias, para que puedan transmitir de una manera muy clara y muy concreta la estrategia, los valores, ¿verdad? Asertivamente. Entonces, de repente comunican, porque, ¿verdad? Podrían decir, bueno, mandamos ciertos mensajes, correos, pero no necesariamente están comunicándolo de la forma más asertiva posible. Entonces, creo que la formación más bien no es de cultura, es de ciertas competencias o habilidades blandas que permitan vivir esos valores de la organización. Hablando de formación hacia esas competencias más bien que se requieren, existen academias, existen espacios de formación, sean en universidades, bajo el método tradicional de universidades o bajo los métodos modernos y más efectivos como la educación en línea y la actualización profesional. Esa es mi cuñita del caso ahí. Precisamente para fomentar estos espacios dentro de las empresas y convertirme en un gestor de cambio o en un gerente de cultura dentro de una organización. Yo creo que, ¿verdad? Yo te diría, hace muchos años posiblemente era nulo, ¿verdad? Los programas estos de habilidades blandas eran nulos. Yo creo que ahora hay dos esfuerzos importantes a nivel de universidades, hay programas de alta gerencia que incluyen temas de liderazgo, de estrategia, de comunicación, me parece que sí, ¿verdad? Y por otro lado, a nivel de organizaciones, en los programas de capacitación tienen estas herramientas que vos decís, ¿verdad? Del e-learning, de los videos cortos, entonces capacitaciones dirigidas a líderes, por decirlo de alguna manera, pero que salen de la misma empresa, ¿verdad? Entonces eso ayuda mucho a complementar tal vez la falencia que pueda haber en nuestras universidades en este momento. Yo creo que hemos mejorado mucho y hay programas muy específicos para esto, pero todavía nos falta trabajo. Trabajo es el que también vamos a seguir teniendo en este espacio porque estamos aprendiendo muchísimo acerca de la cultura organizacional y creo que uno de los temas más importantes es terminar de entender qué impacto tiene sobre el desarrollo personal y profesional de las personas y sobre todo cómo aporta en la productividad de una empresa. Pero eso lo vamos a ver al volver de la pausa en esto que es Cercanos, hoy conversando con Stephanie Mora de PwC. Quédense con nosotros, ya regresamos. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. La invitación entonces para que conozcan más acerca de WeWork y sus diferentes oportunidades y posibilidades para cada uno de nosotros como profesionales, porque al final, aunque en cierto grado hay un mayor impacto sobre la pequeña y mediana empresa o el emprendedor o emprendedora en estos espacios de coworking, es cierto, pero el modelo ha ido creciendo y ha ido variando y transformándose con el tiempo. Y ahora hay empresas que nada más buscan establecerse en una zona o un lugar como estos, tener su oficina para reuniones específicas de 2 o 3 veces a la semana y después todo el mundo desde la casa sigue trabajando en los diferentes proyectos y tareas. Bueno, ahí está la opción de WeWork, ojalá puedan conocer más de ella y sumarse a esta forma de seguir trabajando. Bueno, hoy nos acompaña Stephanie Mora, ella es gerente de consultoría en recursos humanos de PwC Costa Rica. Cuéntenos un poco de PwC como organización,
cuando hablamos de consultoría, es que entonces yo puedo llamar literalmente como un consultorio, sí, literal, y decir, hey, ayúdenme porque necesito entender cómo funciona mi cultura o no entiendo cómo está funcionando. ¿Va por ahí la línea un poco? Sí, yo creo que sí, en realidad consultoría es eso, es asesorar finalmente y poder brindar un poquito de esa experiencia a las diferentes organizaciones. De lo mismo que nosotros revisamos y tendencias, yo creo que nos buscan mucho para esas prácticas de recursos humanos que se viven en las organizaciones y más bien entender un poco, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué están haciendo en la industria? En el mismo mercado en el que estamos? Entonces, sí, se podría llamar que es como una consulta que nos llaman, nada más que se hace, digamos, una propuesta dependiendo de la necesidad. Tenemos clientes que nos llaman para un servicio porque nos dicen, vean, mi problema es tal, ¿verdad? Y empezamos a entender y a profundizar y de repente la solución era otra, diferente a la que él esperaba, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer un ejercicio muy responsable de entendimiento de necesidades primero y luego se hace una propuesta al cliente. Cuando estos procesos se dan, ¿con qué se han topado a la hora de entender cómo impacta la cultura en el desarrollo de las personas que son parte de esa organización? Porque creo que al final debería ser ese el centro, ¿no? Que entendiendo que hay un tema de productividad, de generación de utilidades y un montón de cosas, es un negocio al final, pero la idea debería ser que la persona que pasa por esa organización sea una mejor versión de ella misma. Me estoy poniendo muy romántico quizás, pero va por ahí. Definitivamente, yo creo que dentro de esos rasgos culturales que hemos hablado, ¿verdad? Uno de los rasgos que las empresas añoran, no necesariamente que han logrado, pero que sí esperan lograr, tiene que ver con ese desarrollo de su gente. ¿Por qué? Y no tan romántico, sino que nuevamente, ¿verdad? Las personas quieren entrar a una organización a aprender, a mejorar, y no mejorar solamente en su profesión, mejorar en su vida personal, ¿verdad? Entonces es muy lindo escuchar personas cuando dicen, bueno, es que trabajé en esto y la organización me permitió esto y entonces ahora, ¿verdad? Tengo ciertas cosas o puedo hacer esto o he logrado tal cosa o he cumplido un sueño. Entonces creo que también no solamente es un desarrollo profesional, que definitivamente es el número uno, sino también ese desarrollo de la vida personal, ¿verdad? Que seamos mejores en todos los ámbitos. ¿En qué áreas se puede ver impactada la vida de una persona si está dentro de una empresa donde la cultura organizacional es realmente bien trabajada? Yo creo que es empezando porque si hay una cultura organizacional bien trabajada, debería haber una gestión del desempeño bien hecha, ¿verdad? Y no quiero decir estructurada y un proceso, no, una gestión del desempeño que permita a la gente desarrollarse y aprender. Si eso es así, entonces yo podría decir, bueno, yo antes no sabía usar Power BI, por ejemplo, que es una habilidad técnica, pero ¿verdad? Y ahora sí, o antes nunca me imaginé, yo he escuchado personas que dicen, no me imaginé que yo podía liderar equipos y ahora lo hago, ¿verdad? Y lo hago y salgo bien y he aportado un granito a cada una de esas personas, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Áreas específicas, desde una parte muy técnica hasta una parte muy blanda, que podría ser, bueno, antes yo tal vez descubrí en mí una característica o una competencia que antes yo no tenía. Entonces, cuando eso se hace realidad es muy interesante porque al final no es una capacitación formal o yo me leí un libro, no, es que aprendí haciendo, ¿verdad? Entonces te hablo ahí de un aprendizaje completo de un modelo 70-20-10. El 70-20-10 es 70 aprender haciendo. En lo que yo hago, yo aprendo, en mis funciones, en mis tareas, en lo que yo asumo como responsabilidad, aprendo. Y es un 70%. Un 20% es el aprender de otros, ¿verdad? Que hoy yo estoy aprendiendo de vos cómo generar una entrevista en televisión, y entonces yo aprendo tus técnicas y tu tranquilidad. Tu tranquilidad. pero entonces estoy aprendiendo de otros, ¿verdad? Si yo quiero desarrollarme en esa área, entonces tengo mentores. Y el 10% que está relacionado con capacitación más formal. Ahí sí, las universidades, ¿verdad? Desde un bachillerato, un técnico, hasta una maestría o una certificación. Online y plataformas de actualización Online, plataforma, claro que sí funciona muy bien, pero además podría ser que yo simplemente quiero aprender de algo y sigo a alguien en YouTube,
¿verdad? Y de repente leo, red, sí, exacto. Claro. Entonces no es que, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es que aprendizaje formal es meterme en una carrera. No necesariamente, o sea, es aprender por videos cortos, por historias de Instagram, puedo seguir a alguien que me interesa, como es, ¿verdad? Coach de vida, coach profesional, etcétera, y yo digo, mira, me interesa seguir a esta persona, estoy trabajando en mi bienestar, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces yo creo que ese modelo de 70-20-10, el 70 tiene que ver mucho con esa pregunta que me hacías, ¿verdad? De cómo impacta en la cultura el desempeño a la gente. Es porque aprendo de los demás o aprendo haciendo mi trabajo. Ahora que menciona y otro paréntesis antes de la pregunta que ya tenía pensada. Sí, claro. Pero acaba usted de dar en un punto importante, y es que, a ver, yo busco siempre referentes, ¿verdad? De alguna manera, en mi campo o en mi área de interés. ¿Cómo las empresas pueden trabajar para que ese mismo efecto que generan estas personas en la población general suceda de los liderazgos de la empresa hacia las personas que son parte de esa compañía? Y que quizás, como usted lo mencionaba en el bloque anterior, pasa por el liderazgo de la empresa un gran peso de cómo es la cultura de mi organización. Ahí lo que pasa es que nuevamente volvemos a los líderes, ¿verdad? Y volvemos al tema del ambiente laboral. Entonces yo puedo aprender porque mi líder me dijo, tienes que desarrollar una competencia, y yo busco fácilmente, ¿verdad? En las redes, o busco en las plataformas. O también podría ser que digan, bueno, es que esta persona es el gurú en tal cosa. Ah, mira, entonces me pueden orientar. Yo diría que ese es un proceso que va desde la retroalimentación del líder conmigo individualmente. Claro. Entonces yo ahí puedo tener claro cuáles son mis oportunidades de alguna manera y mis fortalezas, y llevarlo con la guía de mi líder, ¿verdad? De qué cosas o cómo puedo hacer yo para ir cerrando o disminuyendo esa brecha, ¿verdad? En habilidades, en conocimientos. Entonces posiblemente podría ser que alguien me diga, mira, no has leído tal libro, ¿verdad? Puede ser un compañero o mi líder inmediato. Claro. ¿De qué manera, volviendo a la pregunta que me brinqué, de qué manera afecta negativamente en una persona el que no haya una cultura organizacional establecida? Sí, yo creo que hay muchas empresas que sobreviven en el sentido de resultados, ¿verdad? Y son muy exitosas, pero pueden tener alta rotación. Yo creo que eso podría ser. No que la cultura no exista, la cultura existe, pero el alinear y de forma positiva, pero ¿verdad? Puede ser la cultura de rotación. Exacto, pero podría ser una cultura. Sí, no hay culturas, para decírtelo de alguna forma, no hay culturas buenas o malas. Lo que hay son rasgos. Acordate que puede haber una cultura que tenga un rasgo cultural con una gran fortaleza y una gran oportunidad, ¿verdad? Así también hay rasgos. Entonces, cuando vos decís, es que el rasgo, voy a poner un ejemplo para darte el ejemplo de la rotación, un rasgo cultural de una cultura de enfoque a resultados. Entonces, ¿cuál es el rasgo positivo de esto o la fortaleza que uno podría ver ahí? Siempre logran los resultados, la gente aprende, a la gente le gusta lo que hace, se sienten que son aprovechadas sus habilidades, pero ¿cuál es la parte oscura, si lo queremos ver de alguna manera? El balance vida-trabajo, o lo que llamamos integración, la flexibilidad. Entonces hay alta rotación, ¿verdad? Pero no es que hay algo bueno o malo, simplemente pongo el rasgo y tengo esa parte de implicaciones, si lo queremos ver, positivas y negativas. Sigo, y creo que con esto podríamos quedarnos antes de dar como un giro en la conversación, pero el liderazgo juega un papel importantísimo en la generación de cultura, el definir el propósito, los rasgos culturales y, se me quedó uno en el camino. Los comportamientos. Y los comportamientos de parte de cada una de lo que sucede allí. Mitos alrededor de la cultura. Si yo monto un área de PlayStation con sillones muy cómodos y deliciosos para echarme un sueñito mientras estoy trabajando, ¿eso es cultura? ¿Sí o no? Esos son mecanismos que se dan, formales o informales, para poder moldear la cultura. ¿Qué pasa? Que si vos haces eso, ¿verdad? Y no haces un diagnóstico primero, lo que puede pasar es que nadie te lo use, el Play, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez a la gente le apasiona leer, o a la gente le apasiona poderse dar una vuelta alrededor de la oficina, o a la gente le apasiona tomarse un buen descanso. Y entonces lo que hay que entender muy bien es qué motiva a tu gente, porque son perfiles muy diferentes, ¿verdad? Entonces puede hacer que pones el PlayStation y nadie lo use, o la minoría,
¿verdad? O hay empresas que en el pasado hacían clases deportivas, clases de yoga, Claro. clases de zumba, y llegaban 2 o 3 personas de toda una organización. Entonces uno decía, bueno, entonces tal vez no es por ahí, ¿verdad? Tenemos que conocer muy bien lo que llamamos las personas en todos sus aspectos, no solamente la persona como colaborador, sino qué motiva a esa persona en términos personales de su vida, ¿verdad? Tal vez, y esto funciona mucho con los beneficios, ¿verdad? Cuando uno da un beneficio y uno dice, bueno, le voy a dar un seguro de vida bien potente para toda su familia, y tal vez una persona más joven diría, no, yo quiero que me paguen el gimnasio, no, yo no quiero, no me interesa, yo quiero que me paguen el dentista, ¿verdad? Entonces uno diría, hay que primero hacer ese mapeo de cuál es mi gente, pero ya no solo como colaborador, sino qué espera mi gente a nivel personal, qué le gusta, qué esperan, qué necesidades tienen. Digamos que yo llamé a Stephanie y me va a asesorar y me va a hacer esa consultoría de la que hablábamos. Llegamos a la propuesta y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo es prudencial para entender si ya se está dando una transformación de mi cultura a través de las acciones que estoy implementando? 2 años como mínimo para dar seguimiento a temas de cultura propiamente, porque hay 4 elementos que son claves ahí: procesos, prácticas y políticas de personal, tecnología, ¿verdad? Porque es un moldeador de la cultura como tal, y la estructura o modelo operativo de la organización. Entonces, ves, no es tan fácil como que hoy para mañana o en 6 meses voy a cambiar una estructura, o de hoy para mañana voy a rediseñar los procesos clave de la organización, ¿verdad? No funciona así. Entonces, mínimo 2 años para volver, digamos, a dar un seguimiento y entender muy bien que sí se trabaja en la cultura, porque si no se trabaja, vuelvo en 2 años y no hay nada diferente. Entonces tengo que trabajar en la cultura, y mínimo son 2 años. Usualmente cuando se habla de temas de clima, por ejemplo, es que llegué y la infraestructura, ¿verdad? Y la comodidad y el equipo y la computadora, etcétera. Estamos hablando de temas más de clima organizacional, la luz, el aire acondicionado, la silla, la ergonomía, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí hablamos ya de que puede ser 1 año, porque hay cosas que son no fáciles porque son una inversión para la organización, pero digamos que no implican como cambios predominantes en la empresa, entonces se pueden hacer más rápido. Entonces se habla de 1 año en clima y 2 años a nivel de cambios de cultura, pero definitivamente puedes ir haciendo, ¿verdad? Acciones que vayan moviendo para irnos aterrizando a la cultura meta o a la cultura deseada. En ese año, en esos 2 años, quien brinda esta consultoría está allí presente dentro de ese proceso, o funciona más como que al inicio sí está más metido o metida la persona, pero después ya como que fluye un poco. Deberían funcionar más solos, ¿verdad? La consultoría está dada para que se haga en un principio y para luego dar algún tipo de seguimiento o acompañamiento. Pero si no, hay una dependencia muy alta de la consultoría, no le sirve a la empresa, ¿verdad? Porque finalmente es inversión en tiempo y en dinero. Entonces la idea de esto es que puedan los líderes trabajar en la cultura. ¿Cuál es otra cosa que sucede? Que entonces dicen, es cultura, recursos humanos. Claro. Listo, cultura, le toca recursos humanos. Entonces hay una delegación completa en el área de recursos humanos. Las personas de recursos humanos son personas que pueden guiar, acompañar, no sé, asesorar de alguna manera, pero no son los principales responsables. Entonces, igual la consultoría. La consultoría entra, da una muy buena base, define o acompaña para definir esa cultura meta o descubrir ese propósito. Podemos replantear valores, pero la idea es que las personas, los líderes puedan seguir y dar continuidad a esos cambios culturales. Entonces sería divino, ¿verdad?, que en algún momento uno diga, bueno, es que hay un liderazgo muy directivo, ¿verdad?, nos ha pasado. De repente, ok, ¿cómo vamos a hacer para que eso cambie? Ustedes líderes, cuéntenos a nosotros, ¿verdad?, ¿qué van a hacer ustedes para que eso cambie? Entonces, finalmente, no vamos a transformar y de liderazgo directivo vamos a pasar a un liderazgo democrático, no es tan fácil como hacer eso, pero sí podríamos decir, ok, ¿qué elementos espera su gente y qué cambios o ajustes deberíamos hacer en el estilo de liderazgo? Que usualmente si sale así es porque la mayoría son así, ¿verdad? Entonces esos recursos humanos no puede hacer nada, lo que puede hacer es guiar, acompañar, medir de alguna manera estudios que se van haciendo, los famosos sondeos, ¿verdad?, de estudios más pequeños o más cortos, y eso ayudaría mucho a hacer ese acompañamiento, pero definitivamente son las empresas con sus líderes. Esta asignación de la cultura o del desarrollo de la cultura en un área como recursos humanos, ¿qué tan positiva o qué tan riesgosa puede ser para el desarrollo de la cultura? Y este es un 2 en 1. Y
Y entonces, ¿recomiendan ustedes que exista la figura de esa persona gestora que hablábamos también antes, solamente de cultura, enfocada y especializada específicamente en eso? Mira, usualmente las estrategias de recursos humanos pueden andar en estructuras muy enfocadas en funciones. Entonces uno podría decir, bueno, idealmente que tenga una persona dedicada a cultura, ¿verdad? No es tan común, ¿verdad? Porque de repente si no se vuelve más como esta persona solo en cultura, ¿verdad? Tal vez no hay masa crítica suficiente. Entonces digamos que las estructuras de recursos humanos usualmente en Costa Rica no dan para tanto y tal vez a nivel región es menor, ¿verdad? La inversión que se hace en estas estructuras es más baja. Usualmente, no siempre, hay muchas empresas que son la excepción a esto que estoy diciendo, pero entonces más bien se maneja la figura de socio de negocio, que es una persona de recursos humanos que respira y vive el dinamismo del área. Entonces soy socio de negocio, soy de recursos humanos, pero soy socio de negocio del área comercial o soy socio de negocio del área de operaciones. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vivo y respiro el ambiente de operaciones, el ambiente del centro de distribución o la dinámica de una planta, y entonces cuando yo voy a asesorar a ese líder, yo le voy a hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Y voy a entender porque vivo la misma cultura de ellos. Igual comercial, igual financiero, igual TI, ¿verdad? Entonces más bien se estila más, por lo menos en estructuras socios de negocio, que vengan a aportar en eso, porque entonces tenemos como esos ojos, ¿verdad? Tanto la guía de la estrategia de RH, pero viviendo la cultura del área específica. Eso funciona mejor que tener una persona, ¿verdad? Que se puede hacer un especialista en temas de cultura. Hay empresas que la tienen, pero entonces ese especialista tiene que recibir la información de un socio de negocio. O sea, al final se le da vuelta al mismo proceso. A ver, para cerrar este bloque, ¿qué tan caro es en mi estructura de costos desarrollar cultura? Es que, digamos, yo no lo vería como monetizado, yo creo que es un tema más de tiempo, ¿verdad? Okay. Tal vez no te puedo dar un dato exacto de un monto específico, pero creo que es más un tema de ese 80-20, ¿verdad? Esto lo pongo sobre la mesa, sobre todo por esos liderazgos que al final dicen, no, voy a tener que invertir en tal cosa, en tal otra. Sí. Le genera un costo. Y la mayoría de estas personas terminan diciendo, sí, hagámoslo, sí. ¿Pero cuánto me cuesta? Yo creo que es más como poner sobre la mesa ese 20% de mi tiempo, yo, un CEO, ¿verdad? ¿A qué le voy a dedicar? Entonces, posiblemente ahí tiene que estar en ese 20% la cultura. Entonces, le voy a dedicar a la estrategia, le voy a dedicar al seguimiento de las métricas de desempeño del negocio, pero le voy a dedicar a cultura también, ¿verdad? Recordad que hay como 3 patitas de la silla, uno es estrategia, el otro es modelo operativo y el otro es cultura. Entonces, si dentro de los CEOs dedico de mi 20% de tiempo a cultura, ¿verdad? Eso va a ser un cambio, ¿verdad? Que se puede traducir en dinero, ¿verdad? Las horas de esa persona dedicadas a, pero es más bien ese cambio cultural específicamente vivido por los líderes. Estrategia, modelo de negocio y cultura. Exacto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, la segunda y última de nuestra conversación, y al volver con Stephanie seguiremos hablando de cómo entender la cultura organizacional. Nos va a dar ciertas prácticas sencillas para iniciar en este fomento de la cultura organizacional. Ya volvemos. Volvemos, estamos aquí en Cercanos conversando hoy con Stephanie Mora. Ella es gerente de consultoría en recursos humanos de PwC en Costa Rica y el mundo, otra vez lo voy a decir. Stephanie, antes tengo que hacer una invitación, antes de volver a la conversación. Por supuesto. Y es que recuerden que este programa estrena todos los lunes a las 7 de la noche, que tiene sus diferentes repeticiones a lo largo de la semana y que está disponible a través también de la aplicación TD Max, que de hecho esta semana le estamos dando la bienvenida al canal de Food TV dentro de TD Max. Entonces, si usted quiere ver la señal en vivo de Food TV, puede ir a TD Max, y también que recuerde que todo el contenido de los partidos de primera división que pasa a Food TV están disponibles en TD Max. Entonces, eso es como
un nuevo paso en donde nos unimos para poder traerles a ustedes todo el fútbol de primera división y otras cosas que irán sucediendo en el camino. Y hago un saludo especial, aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo especial a toda la gente que estuvo este fin de semana en Puerto Viejo, Limón, compitiendo en el Campeonato Nacional de Verano de la FEUTRI. Saludos, ahí hubo gente que nos topamos, que saludamos. Muchas gracias por sus saludos, por sus reportes de que ahí no sé qué. Gracias de verdad por estar pendientes de este espacio. Y saludos y felicitaciones a todas las más de 500 triatletas estuvieron por allá participando. Así que bueno, felicitaciones y sigamos creciendo en esa disciplina que a todos nos apasiona. Bueno, Stephanie, seguimos conversando de la cultura organizacional. Hagamos un recorrido de 3 acciones sencillas para yo empezar a fomentar la cultura dentro de mi empresa. Yo creo que definir muy bien, descubrir ese propósito. Esta es la número 1. Ese es el 1. Descubrir ese propósito y valores, ¿verdad? Y los valores se pueden revisar, ajustar, etcétera. Ese es el 1. ¿Verdad? Okay. ¿Y qué tan alineado está eso con la estrategia de la organización? Okay. Que esa es la clave. ¿Verdad? El 2, el fortalecimiento con los líderes. Y fortalecimiento me refiero a eso que te indicaba de habilidades blandas, ¿verdad? Esas competencias que necesitamos para los líderes en la organización. Y me parece que el tercero son prácticas y políticas de personal para que toda la organización, de todos los niveles, ¿verdad? De los diferentes niveles y áreas, respiren esa cultura, ¿verdad? Y cuando digo prácticas y políticas de personal, se refiere a que pueden haber subculturas en las diferentes áreas, pero que claro, todos vamos con un mismo fin. Entonces, que todos podamos vivir la cultura, estrategias de comunicación, de integración, ¿verdad? De fortalecimiento de la cultura a nivel de los diferentes áreas o niveles de puesto. Sé que es un tema, ahí quedan esas 3 para que tomen nota de ellas. Sé que es un tema que dije que no iba a tocar sobre la conversación, pero no vamos a meternos ahí de lleno, y es el tema del reclutamiento. Claro. Pero cuando la cultura de una organización está trabajada según su nivel, ¿cómo la comunico para que personas que están por allí rondando, buscando una opción de trabajo donde haya una cultura que vaya con mis propósitos y todo esto, entonces cómo salgo a comunicarla? ¿Qué debo decir? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las recomendaciones de Stephanie? Recordad que todo esto para efectos de la comunicación externa tiene que ver con marca patrono, ¿verdad? ¿Cuál es la marca empleadora o la marca patrono? Y entonces ahí sí, podríamos usar redes sociales, podríamos usar videos en la página de la organización, incluso, ¿verdad? Hemos visto algunas organizaciones que parte de sus prácticas de comunicación es tener como esas versiones de los mismos colaboradores internos, ¿verdad? Me permiten tal cosa, he logrado esto, mucho gusto, yo soy tal puesto. El tema testimonial. Exacto, entonces yo creo que a veces es más escuchado. Ahora la tendencia son videos muy, muy cortos, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados a pasar ciertos videos como en segundos, entonces sí debería haber una comunicación de esa marca patrono, ¿verdad? No es que vamos a llegar al fondo del asunto y que ya la persona cuando aplica va a saber cómo es la cultura, pero sí podemos darle ciertos mensajes para que esa persona diga, a mí me gustaría estar acá, ¿verdad? Por su propósito principalmente, o también por eso que te digo de testimonios incluso de la misma gente que trabaja, testimonio de sus clientes. ¿Hasta dónde debe comunicar una empresa todo lo que su cultura implica en un momento como ese, de reclutar gente? Yo creo que usualmente es la marca patrono. Me parece que con la marca patrono, la propuesta de valor que dan, ¿verdad? Que brindan. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que dicen estamos muy enfocadas en la parte de beneficios. Entonces, usted puede seleccionar en una alta opción o grandes opciones de beneficios. O hay otros que dicen, bueno, tal vez no van a decir que no te pagan bien, ¿verdad? Eso nunca va a salir, pero te podrían decir, te enseñamos, aprendes, recorres mucho, digamos, a nivel de experiencia laboral, te permiten crecer, te dan oportunidades de carrera. Entonces esa podría ser otra propuesta de valor, ¿verdad? Siempre en positivo, por supuesto. La persona va a ver, bueno, ¿qué necesito yo? Porque ya individualmente es mucho de lo que uno espera, ¿verdad? ¿Qué espero? ¿Tiempo? ¿O espero aprender? ¿O espero que me den oportunidades para crecer dentro de la misma organización? Hay personas que dicen, yo no quiero crecer, yo quiero tener un puesto estable. Y esa es su, ¿verdad? Su expectativa y claro, está bien. Entonces es mucho eso, como
marca patrono, propuesta de valor, y me parece que eso es muy necesario, o sea, el propósito definitivamente, pero tampoco es que vamos a llegar a comentar absolutamente todo, porque las estrategias de comunicación no funcionan así, además deberían ser cápsulas muy cortas, entonces más bien por ahí lo veo. ¿Qué pasa? Otro mito de la cultura. Ajá. Mito de la cultura. Trabajar en cultura organizacional es solamente para empresas grandes que tienen mucho capital y mucho dinero. ¿Cierto o mentira? No, eso es mentira. O sea, en realidad, recordad que siempre vivimos la cultura. Más hay gente que vive la cultura, se comporta como la cultura de la organización y de repente uno dice, pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Verdad? Entró en una organización y de repente ya vive sin darse cuenta los valores de la organización y no se dio cuenta, no tiene que estar en un papel. Peor aún, hay empresas que tienen forrados por todo lado los valores de la organización y no los viven. Exactamente. Entonces, ¿de qué sirve, verdad? Yo prefiero que sea algo que esté muy claro, y yo siempre doy el ejemplo del valor respeto, ¿verdad? Que antes o todavía uno dice, bueno, es que el valor principal de esta empresa es respeto, ¿verdad? Y uno dice, ok, está bien, ¿y qué es respeto para usted? Y entonces algunos dicen, el respeto es no levantar la voz, como algo muy obvio, ¿verdad? Y uno diría, no, para mí respeto es que lleguen puntuales a la reunión. Otro dirá, para mí respeto es el respeto del tiempo y que la reunión termine a la hora que dijeron, ¿verdad? Otro dirá que a mí no me, que me saluden en las mañanas, el respeto. Entonces, ves, hay una serie, lo que hablábamos al principio, de comportamientos de la gente. Entonces, está el respeto pegado en grande y yo entro al ascensor y nadie me saludó o no me dijeron buenos días cuando llegué. Y para mí eso es respeto. Entonces, ahí es donde se vuelve que prefiero que lo vivan y no que esté pegado en una pizarra, ¿verdad? O en una red social. Y ahí volvemos al tema del factor comunicación y Totalmente. factor liderazgo dentro del establecimiento de una cultura organizacional. Cerrando un poco con la conversación que hemos tenido, hay un ejercicio que siempre hacemos con la persona invitada. En regular... Cuidado, ¿verdad? No, lo solemos... Esas sorpresas. No, es una sorpresa sana. Si borráramos este título de Entendiendo la Cultura Organizacional y usted quisiera ponerle un nuevo título a todo esto que hemos aprendido hoy, de los 4 temas que hablamos para entender cultura, de cómo impacta la cultura positiva o negativamente en la vida de una persona, de cómo en el tema de marca empleadora o marca patrono, qué debo comunicar, reclutamiento, etcétera, ¿cuál sería un nuevo título que usted le pondría? Yo creo que la cultura como un activo poderoso, me parece, ¿verdad? Y yo creo que activo se entiende a nivel más como de ese activo fijo, ¿verdad? Que uno tiene ahí, tal vez tenemos ese activo y no nos damos cuenta. En realidad la cultura es muy poderosa en que nos sirve para atraer gente buena, para retener gente buena y para vivir los valores y la historia de la organización. Entonces, me parece que podría ser un activo poderoso. Si me das el chance de ponerle un cierre como a esa frase, ¿verdad? Sí, como para terminar de explicarlo. Yo diría que sí hay que hacer un gran esfuerzo, porque a veces nuestro día a día nos pierde en los resultados, en hay que lograr esto, hay que hacer esto. Es como una carrera frecuente y se nos olvida la gente, ¿verdad? Se nos olvida que ahí está una persona, no un colaborador, una persona que espera y necesita cosas de los líderes o de la empresa como tal, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con el tema de la gente, de esa experiencia de las personas en términos de gente como tal. Entonces, yo creo que no es solamente cultura, porque la cultura está ahí. Es más bien cómo hacemos para que nuestra gente se sienta feliz en el lugar de trabajo y feliz desde el punto de vista integral, ¿verdad? No solo como colaborador. Y algo importante que está mencionando Stephanie, que ahorita lo acaba de citar, en el lugar de trabajo, ¿verdad? Que yo creo que ya no pensamos cuando decimos en el lugar de trabajo como algo físico o un edificio. No, totalmente. ¿Verdad? Sino en la ejecución de esos roles. Nada más como mención específica, se acerca pronto, muy pronto, viene la Feria de Empleo de CINDE. Está después de Semana Santa, todavía no tengo la fecha, sí ya está, pero yo no la tengo tan clara en mi mente. ¿Qué debo yo ir midiendo a un lugar como esos en cuanto a cultura? Esta es una recomendación para esa gente que quizás llegue y diga, no, yo ando buscando, ¿en qué me debo fijar? A nivel de la empresa que está buscando el trabajo. De candidato que va a esas ferias y llegue y dice, voy a fijarme en A, B, C o D para saber si ese ofrecimiento es de mi interés.
Yo creo que expectativa, yo me iría por esa propuesta de valores, ¿verdad? O sea, yo creo que más allá de irme a fijar qué tiene cada empresa, es qué quiero yo, ¿verdad? ¿Qué espero yo de la organización? Porque de repente yo espero flexibilidad y la organización tal vez no me la vaya a dar. Entonces ahí, ¿verdad? No voy a hacer fit cultural. Entonces, mejor estar muy claros, y a veces llega mucha gente que no están tan claros en qué quieren de una organización o qué esperan de un lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, más bien, yo el ejercicio porque solamente están pensando en que necesito el trabajo. Claro, porque, ¿verdad? Pero puede ser que alguien diga, bueno, no era lo que yo quería. O de repente creemos que sí, pero hiciste ese análisis realmente de lo que querés para tu lugar de trabajo, ¿verdad? Mejor esperar un momento, hacer las cosas bien, tal vez es una opinión muy personal, ¿verdad? Pero estar muy claros en qué quiero primero, porque después me voy a buscar, ahora sí, de una forma más crítica, tal vez, qué me ofrecen, y ahí sí yo puedo tener la capacidad de, ¿verdad? Si es estabilidad, como te digo, beneficios, aprendizaje, depende de eso. 20, 21 y 22 de abril, ya me acordé. Ah, ok, sí. 20, 21 y 22 de abril. Y ahí está la recomendación Buenísimo. de nuestra experta de hoy, Stephanie Mora. Literalmente recorra todos los ventanales y al final póngale una expectativa a esos ventanales y elija el que mejor crea que le convenga. Claro. Muy bien, Stephanie, gracias por habernos acompañado, habernos enseñado acerca de la cultura como un activo poderoso y porque creemos que hoy entendemos la importancia que esto tiene para y el desarrollo de cada uno de nosotros. Con mucho gusto, Bernal. Estamos para servirte. Gracias. Y gracias a ustedes que cada semana están con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vamos a encontrar en una siguiente ocasión, sin antes agradecer también a Jessica de PwC también por la gestión y como siempre a nuestro amigo Michael Bolaños en la realización de este programa. Nos despedimos. Será hasta la próxima. Chao.